Consideramos, hermanos, estamos considerando algunas distinciones en la obra de la convicción del pecado, distinciones necesarias, debido a que en verdad, como creyentes, queremos experimentar esa obra del Señor, esa obra del Espíritu, trayendo convicciones profundas de nuestro pecado. El problema quizás con nuestra naturaleza caída no es que dimensionemos exageradamente nuestra condición pecaminosa y tengamos que andar recibiendo ánimos constantes por la desesperación que mirar nuestros corazones produce. La verdad es lo opuesto. A veces, hermanos, es de hecho una de las realidades más feas purgar nuestro corazón y ver que no hay sensibilidad en muchas de las cosas, que nosotros podemos pasar revista sobre nuestro corazón y no traer dolor ni angustia sobre nuestros propios pecados. Por supuesto que no es la única obra que hace el Espíritu, pero es una de las obras que el bendito Consolador hace, porque como explicamos en un primer momento, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Es una de sus labores, convencer. Así que no queremos confundir cuáles son esas punzadas dolorosas que nos propina la conciencia. No queremos confundirlas con lo que es la obra del Espíritu Santo, y no queremos confundir tampoco ese dolor que, si Dios quiere, en 8 días vamos a ver, ese dolor que aviva a Satanás en el corazón también, con lo que hace el Espíritu Santo. Por eso hemos buscado hacer algunas distinciones necesarias. Otra distinción, recuerdo que la última distinción fue esa distinción entre la convicción legal y la evangélica. Bueno, vamos a seguir por ese mismo rumbo, pero vamos a mirar la vía, una de las distinciones u otra distinción de la convicción de pecado espiritual y la de nuestra conciencia, es la vía por medio de la cual las personas vienen bajo cada una de estas obras de convicción. La vía por medio de la cual las personas vienen bajo cada una de estas obras de convicción. Es decir, que si notamos otra diferencia entre las punzadas naturales de nuestra conciencia o los tormentos al alma que puede llegar a producir Satanás con la obra de convicción de pecado por el Espíritu, son los medios por los que los individuos vienen a estar convencidos de pecado. Medios o vías que no son iguales si el individuo está bajo convicción propia o si está bajo la convicción del Espíritu Santo. Aquí la convicción entonces es por qué vías viene uno a estar bajo convicción. Depende el medio por el que nos llegue la convicción, podemos saber si la convicción es del Espíritu o de nuestra conciencia. En primera medida, consideremos que las personas legalmente convencidas toman las vías más fáciles para lidiar con la perturbación del alma, aunque sean falsas. En cambio, un convicto evangélico busca consuelo solo en el Señor. De hecho, hermanos, puede ser que una persona experimente los dolores en el alma y debemos considerar que bajo estos dolores o perturbación del alma, este convencimiento que a veces llega al alma de pecado, las personas que hemos denominado legalmente convencidas toman la vía más fácil o las vías más fáciles para lidiar con la perturbación del alma, aunque estas vías, estos medios sean vanos, sean falsos. Todos los individuos debemos buscar una forma, de hecho no es que debemos, sino que de hecho buscamos una forma
de lidiar con las perturbaciones de la conciencia. Todos los individuos, con las punzadas del alma, y lo hacen de muchas maneras. Por ejemplo, personas pretenden olvidar lo que la conciencia les acusa. Muchas personas aplazan los dictados de la conciencia, es decir, le hablan a su alma diciendo, ya trataré con esto, y aplazan. Y así, mire, cuando la conciencia acusa, entonces ya es calmada, con promesas de que ya después arreglamos el asunto. O se les da un consuelo falso, consuelos muy humanos, como quizás esos consuelos que traemos cuando la conciencia nos perturba. Entonces podemos traer herramientas tan vanas como, bueno, pero esta persona también hace lo mismo, o hace cosas peores, o no sé qué herramientas buscamos en nuestro corazón para no lidiar con el pecado, quizás desviando la atención hacia otro pecado, hacia otra persona, quizás paliando la herida del alma con remedios externos o carnales, lo cual también es muy común. Gente intranquila en su conciencia busca lidiar con las punzadas de su alma, ya sea por ejemplo en algunos vicios, algunos hobbies, cosas carnales que le ayuden a lidiar, a deshacerse de lo que la conciencia está acusando. Al no tener ese sentido del amor supremo y maravilloso del Señor en su corazón, no exponen su alma al Señor, ni buscan la cura para su alma en el Señor, sino que se refugian en esos castillos de naipes, se afirman sobre esas rocas quebradizas, se recuestan en un bastón podrido, se abrazan a una cuerda deshilachada, andan en un puente roto y tambaleante, como lo es lidiar con las punzadas de la conciencia de forma natural. Piense esto. Cómo Saúl lidiaba con las punzadas de Satanás que lo atormentaban. Buscaba refugio en la música apacible. Primera de Samuel 16, 14 y 23. Dice la Escritura, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y el 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo lidia una persona en su carne con las punzadas, con el tormento de la conciencia, con medios externos, con medios naturales? En el caso de Saúl, con la música apacible. O cómo llegó a ser más tarde Saúl cuando estaba atormentado por la guerra que debía enfrentar y donde al final perdió su vida. ¿Cómo lidió con eso? Primera Samuel 28, 5 al 7 nos dice cómo un hombre en su carne lidia con estas cosas, y dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Estos son meros ejemplos de cómo una persona en su propia carne lidia con las punzadas de su conciencia de forma natural. Estas personas de hecho sienten que deben hacer algo con el dolor de su conciencia, pero buscan el remedio en cualquier cosa externa, natural, humana o pecaminosa, si fuera el caso, para tratar de aliviar los dolores de la conciencia, de no tener que enfrentar las cosas. El puritano, el que nos estamos basando en este estudio, le llama a esto, a estos consuelos, el paraíso de los tontos, que son estos alivios, consuelos, placeres que el pecador encuentra, que ahogan los gemidos de la conciencia, que producen alegría mundana, pero no son más que una medicina falsa, aunque haga sentir bien. A veces ellos se esfuerzan por aliviar su problema con diversiones pecaminosas.
otras veces con ese positivismo carnal. ¿Ha visto o se ha hablado usted a su alma de esa manera? Fallaste otra vez, pero vamos, no te rindas, hay que seguir, vamos para adelante. Y perseguirán la calma, perseguirán la tranquilidad y comodidad de sus almas, aunque tengan que remover el infierno para encontrarla. Gente busca carnalmente a veces consejo bíblico, aunque jamás quieran someterse en lo demás al señorío de Cristo. Gente busca el consejo bíblico de eso que le está punzando, de eso. Aunque no quieran someterse en lo demás al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren el señorío de Cristo, quieren quitarse la molestia que están viviendo. Gente va y escucha sermones con atención, van, oran, ayunan con la esperanza de encontrar un remedio para aliviar su alma y tranquilizar su conciencia, aunque en lo profundo de su ser no estén interesados ni en la persona ni en la salvación de Jesucristo. A la verdad, donde quiera que encuentren el remedio lo van a buscar. Si es en Dios, pero si es en cualquier cosa, como Saúl, en la música, en la adivinación, en lo que sea, pues lo van a encontrar, porque eso es lo que quieren. No quieren a Cristo, ni la salvación, ni la rendición a su señorío, pero quieren deshacerse de los dolores, de las briegas de la conciencia. A estos individuos le aplica perfectamente Deuteronomio 29, 19. Dice allí la Escritura: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Los consuelos de ellos, hermanos, los consuelos del que está convicto carnalmente, aunque el Señor diga y desapruebe sus caminos, Él se bendecirá en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza del corazón. A veces se aferran a una promesa bíblica en la que no están de ninguna manera interesados y se esperanzan en ella aunque la malentiendan, y así distraen su angustia por un tiempo, y en esto son asistidos por el diablo, el cual es hábil en el arte de tomar una flor del paraíso de Dios, de las Escrituras, y convertirla en veneno para un alma. Porque si usted se aplica una promesa bíblica para no tener que lidiar con su pecado, sino para encubrirlo, esa medicina le resulta en veneno, porque nunca la Escritura nos fue dada para abrigar, para justificar nuestros pecados. Pero gente hace esto. Busca la ayuda divina, aun si fuera de las Escrituras, para lidiar con esto. Los tales tuercen las Escrituras para su propia destrucción, para calmar la tormenta de su alma. Ahora, una persona evangélicamente convencida anhela el consuelo de ese espíritu, quien primero debió imprimir el sentido de pecado. Así como fue herido por la ley, él sabe que será sanado únicamente por el Evangelio. Esta persona anhela los gozos, no del mundo, sino de la salvación de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. Su ojo, con Emán, que leímos públicamente, está fijo en que Dios sea su salvación. Emán dijo en el Salmo 88:3, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. En el versículo 6, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Por eso este mismo hombre de Dios dijo esto. Versículo 1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Versículos 13, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿En qué espera alguien que está convencido evangélicamente de su pecado? Solo espera en el Señor.
este individuo se va a negar a hallar el consuelo de su corazón con otras herramientas. Él se va a negar a beber cualquier medicina para hallar consuelo. Permítame decírselo como Cristo, que se negó a recibir el consuelo del vinagre en la cruz para aliviar su dolor. Porque él esperaba que si iba a haber un alivio de su dolor, se lo diera solamente el Padre y no nada natural. Y así alguien que está convencido de su pecado se va a negar rotundamente a hallar cualquier consuelo para su alma que no venga de Cristo, que no venga de Dios, que no venga de su palabra. Como Emán, él espera la liberación de Dios y no aceptará nada más que lo que le ofrece la palabra del Señor. El Espíritu hace que el individuo evangélicamente convicto se afirme en las Escrituras y hace que su causa sea llevada a Dios en términos bíblicos. Y así el individuo es alejado de sus pretensiones carnales, anhelando ser sanado sin aquello que aprueba el Espíritu Santo en la palabra de Dios. El individuo evangélicamente convencido está dispuesto a hacer cualquier cosa para hallar el consuelo que viene de Dios. Está aún resuelto a sufrir las más duras condiciones prescritas por la palabra de Dios, pues sabe que toda la verdadera fuente de consuelo es la sangre de Cristo, el pacto de gracia, las promesas selladas por esa sangre y una fe sólida en el Señor. Y hasta que esta savia salga de dentro de este árbol divino, no estará satisfecho, no buscará otra paz que la que es fruto de los labios del Señor. El otro se satisface con una respuesta leve, se calienta con su propio fuego, bebe de cualquier charco y así apaga sus entrañas inflamadas, pero no mira con fe a Jesucristo. Estos calmantes carnales hacen que los hombres sigan más resueltamente en los caminos de la muerte, ya que pueden tener rápidamente un alivio para la conciencia cuando ésta comienza a moverse. No así el convicto evangélicamente, quien tendrá más de Cristo y más de los consuelos que vienen de Él. Así que piense, por favor, la próxima vez, cómo usted lidia con las punzadas de su alma. ¿Cómo lidia con eso? Cuando el Señor, o cuando siente, o cuando percibe una acusación en su conciencia de un deber que no ha realizado, de una debilidad, de una flaqueza, de una omisión o de una acción que quizás haya hecho. ¿Cómo usted lidia con tal cosa? Si es de los que sacude la cabeza, posterga, se da una curación superficial de agüita caliente sobre su conciencia para que no duela, o si usted trata bíblicamente con esto, si usted espera encontrar en la palabra de Dios un recurso para que sea solamente el Señor, por su palabra, aplicando esta a su corazón, el consuelo que usted necesita. Aún si hubiera vías más fáciles de hacer esto, usted opta entonces por la vía donde más tenga a Cristo, donde más quede como alguien dominado por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que si usted se acostumbra, de hecho lo hace, pero se endurece en esto, a lidiar con su conciencia de forma natural, su camino será el de más dureza, porque le puedo afirmar que el alivio que proviene externamente puede llegarle más rápido, aunque sea vano, le llega más rápido, pero no necesariamente es el verdadero. Estamos mirando pues las distinciones, las vías por las que cada uno es tratado bajo convicción. Segundo, una persona legalmente convencida enfocará toda su fuerza para librarse del dolor
que siente. Pero una persona evangélicamente convencida enfocará toda su fuerza para librarse del pecado, que es la verdadera causa del dolor. Como dice el autor, como los cerdos que no quieren el garrote, pero que con gusto se revolcarían en el fango, estos amarían la libertad del látigo de la ley de Dios, pero odiarían estar bajo el yugo de Cristo. Odian el hierro hirviendo con el que se quemaron, pero no el golpe que le dieron a otro con ese hierro. Como el malhechor que odia la cárcel en la que está, pero no el crimen por el que está allí. Como el ladrón que odia la horca, pero no odia el ser ladrón, ni los robos. ¿Qué es exactamente de lo que se quiere deshacer una persona que está sintiendo las punzadas de su conciencia? A veces es esto. Quizás a veces tenemos conversaciones con personas que han sabido cómo destruir su vida sistemáticamente y con toda diligencia. Y entendemos que su lucha, por supuesto que su problema principal es su enemistad con Dios. Pero, hermanos, ellos quieren una respuesta, por ejemplo, a dejar de lidiar con sus familias conflictivas. Ellos quieren que el marido vuelva o que se vaya, no sé, a veces ellos desean que su hijo se corrija, qué sé yo, qué tantas cosas. Pero es por eso, por el dolor que están sufriendo por el momento, aunque no odien estar en enemistad con Dios, no odien desobedecer al Señor, pero odian tener que experimentar el dolor de su pecado. Como alguien que preferiría tener el consuelo de la conciencia aunque tenga un corazón podrido. Preferiría deshacerse de el tormento doloroso en lugar de procurar un corazón puro. Preferiría tener un alma putrefacta que una herida del Espíritu Santo en su conciencia. Estas personas claman por un analgésico para calmar su conciencia, mientras que el otro clama por un hacha para ponerla en la raíz de su pecado. Uno mantendría su mano derecha y su ojo derecho intacto siempre que le convengan y no vea ninguna pérdida para sus intereses. El otro no quiere tener ningún rincón de su corazón habitado por el pecado, sea que le convenga o no. Desea que el pecado pueda perder su imperio y su dominio en el corazón. Son los pecados de la mano derecha y del ojo derecho, que la gente se duele por ello, pero que lo mantendrán siempre y cuando ese pecado les convenga. Esto es típico de quien está convicto legalmente. Sabe que lo suyo está mal, pero no tan mal como para cercenarlo, como para sacar su ojo y su mano. Póngase a pensar en el individuo, en el padre de familia, que aprendió, que asumió que entre más rudo, intemperante, arbitrario, machista sea en su hogar, se vive mejor en su hogar. Seguro que si fuera confrontado por la palabra de Dios, entonces él sabría que lo que está haciendo está mal, pero no tan mal como para abandonar esa conducta, porque por el momento le conviene mantenerla.
El que está convicto espiritualmente por el Señor va a querer más bien un hacha en la raíz de su propio pecado. Va a pedir que el Señor le dé la fuerza para quitar el pecado de su ojo derecho o de su mano derecha. Porque a él no le entristece el dolor que está sintiendo, le entristece el pecado que está sosteniendo. Además, el que está convencido evangélicamente no solo se duele de todos sus pecados pasados, sino que vigila con ansias de dónde vendrá el próximo pecado que pueda tentarlo y está atento a las ocasiones en que pueda llegar a cometerlo. El otro, en el mejor de los casos, solo mira hacia atrás, a los pecados ya cometidos, y dirige su odio solo a los pecados por los que está atormentado, no necesariamente por todos los pecados. Así, para tranquilizarse, se enfoca sobre algún pecado particular que le ha resultado doloroso, pero no está interesado en caer con toda su fuerza sobre todo tipo de pecado que hay en su corazón. Este individuo no tiene odio hacia el placer pecaminoso que persiguió cuando siguió el pecado, aunque sí siente disgusto por el dolor que le proporciona el pecado. Si el legalista se ve forzado a realizar alguna reforma, lamentará separarse de su querido pecado, como David de Absalón. El legalista, aunque soporta el pecado, no lo aborrece. Si lo aborrece, es solo por el dolor que le produce. No aborrece el pecado en sí, y la razón es que no hay principio más elevado en tal persona que el miedo y el amor propio. El convicto legal solo le teme al infierno, y si pudiera disfrutar del pecado sin los terrores de su conciencia o sin experimentar la ira divina en el infierno, no le importaría si no alcanzara la gloria de Dios o si alguna vez va al cielo o a la presencia de Dios. No le importa si odia el mal o ama el bien, solo está preocupado por la consecuencia del pecado. Así que si no hubiera consecuencia, él pecaría. Y ese es el hacha que está Roma, no tiene filo. Porque si usted adiestra su corazón a preocuparse por la consecuencia, esté muy seguro que hay algunos pecados cuya consecuencia no la tendrá ahora, o no es visible. Y entonces usted va a adiestrar a su corazón, no a medir su odio hacia el pecado, sino a calcular cómo voy a caer de este pecado. Y si caigo de pie, pues peco. Si me lastimo un poco, todavía peco. Pero si me lastimo mucho, entonces no peco. Hermanos, nuestra lucha es contra el pecado, no contra las consecuencias del pecado. Odiamos el pecado en sí mismo, no solo los dolores del pecado. A nosotros, aunque no hubiera cielo o infierno, entonces todavía odiaríamos el pecado. Así el Señor nos librara de todas las consecuencias, aún así quisiéramos alcanzar la gloria de Dios y tener comunión con Él. Al que está convicto evangélicamente le desagrada la impureza del pecado, disfruta la excelencia de la santidad, debido a que cuando uno es santo se parece más a quien le dio vida, al Señor. Donde solo hay miedo, no hay más que esclavitud y un marco legal. Es lo que llamamos la obediencia servil. La obediencia servil. Transportémonos a la época de la esclavitud. ¿Por qué razón obedecía un esclavo? Eso es una obediencia servil. O porque lo castigaban, o porque no le daban su recompensa, o por cualquier otra cosa. ¿Sí? Más o menos. Los creyentes podemos llegar a sorprendernos obedeciendo servilmente, cuando lo que nos importa en última instancia es no experimentar tal cosa, o ganar lo que pudiéramos ganar, ¿verdad? Es una obediencia servil. Está motivada más por el miedo. Eso es lo que la Biblia llama el espíritu de esclavitud.
el espíritu de esclavitud, no el espíritu de amor, el espíritu de miedo, no el espíritu de amor. La voz de alguien legalmente convencido es esta: ¿cómo haré esta maldad y atraeré sobre mí mismo el diluvio de la ira divina? La voz de un convicto evangélico es esta: ¿cómo haré esta maldad, pecando contra Dios e hiriendo su corazón? Note la explicación de José frente a la mujer de su amo, allí en Génesis 39, 8 y 9. Y él no quiso, dice la Biblia, y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal? Y, un momento, hablemos como el legalista convencido. ¿Cómo haría yo este grande mal? ¿Y qué? ¿Y si este se entera? ¿Y si Potifar nos sorprende? ¿Ah? ¿Y si alguien le va con el chisme? Le vamos a colocar al convicto legalmente más espiritual. ¿Cómo desafiaría a Dios y no me castigaría? ¿No quitaría su bendición de mí? Uy, no, yo no puedo pecar con usted. ¿Qué? Dios, el del diluvio, ¿recuerda? Mejor, vea, tranquila. No. ¿Cómo haría pues yo este mal y pecaría contra Dios? Pecaría contra Dios. ¿Qué motivaba a José a andar rectamente? Ese amor, ese compromiso, en verdad, de corazón, de andar rectamente delante de Dios. Y últimamente, y por último, si hay alguna diferencia donde se ve claramente la convicción, estas dos clases de convicción son los efectos que ésta produce. Los efectos que ésta produce. Debemos estar atentos porque en algunas ocasiones, escuchen muy bien esto, en algunas ocasiones el efecto inmediato de apartarse de un pecado, de frustrarse por el pecado, de entristecerse de una maldad, no necesariamente es producto de una convicción espiritual. Yo vuelvo y se lo digo. En algunas ocasiones, no estoy diciendo que todas, pero en algunas ocasiones, el efecto inmediato de apartarse de un pecado, de frustrarse por el pecado, de entristecerse de una maldad, no necesariamente es un efecto de la convicción espiritual del pecado. No necesariamente. ¿Qué efecto produce la convicción legal y la evangélica? Primero, una convicción legal no suaviza en sí misma al alma, sino que la endurece. La evangélica la derrite y la torna sumisa. Mire los efectos. Y por los efectos se puede determinar de dónde ha provenido la convicción de mi pecado. ¿Cómo quedo después de la convicción del pecado? ¿Sumiso, suave o endurecido? Los niños nos proveen una buena ilustración del asunto. Bueno, y algunos adultos también, por supuesto, pero echemos la culpa a los niños que no me pueden mirar a los ojos, ¿verdad? Para vengarse. Usted ha visto a niños que son reprendidos por un pecado y ellos quedan mirando mal a su padre, pero no le dicen nada, callados, pero quedan desafiantes, quedan mirándolos recio. Es más, no le hablan a los papás.
¿Sí? ¿Qué están diciendo con eso? ¿Qué están diciendo con eso? Bueno, obviamente que no le gustó, pero ¿qué? ¿Cómo quedó el pecado en el corazón de él? ¿Cómo quedó? Mire, lo quería ablandar, pues más se endureció. ¿Por qué? Porque digo que más se endureció. Ya tuvo que tener dureza para pecar. Y ahora tiene que tener dureza para, además del dolor, seguirse aferrando al pecado. ¿Sí ve cómo queda más duro después de eso? Por eso, consejo padres, cuando el niño queda sin hablarle, se queda vengándose de usted, ya sea con alguna mirada, con algún gesto de desaprobación, tirando las cosas, haciendo cachetes, haciendo bocas, ¿no? Por no decir la coloquial. Si lo queda así mirando mal, si no tiene buena actitud, ese niño tiene que volver a la cifra anterior, a ser sometido, hasta que la disciplina produzca en ellos esa mirada apacible. Hasta allí la disciplina no ha cumplido su función. El papá piensa que castigándolo terminó el asunto. No. El asunto termina como él se muestre. Los papás jóvenes deben aprender esto. Ellos piensan que como que tienen tanto miedo a la disciplina que castigan a su hijo y dicen, ay ya, ay Señor, ya cumplí. No, un momento, no, espere, mire a su hijo, mírelo, hágale ciertas preguntas, escuche su voz. El papá conoce a su hijo y sabe si la voz es la de un hijo que se rindió y dijo, lo acepto, o si es la de un rebelde que siguió pensando igual a pesar de que usted lo castigó. Hasta que el hijo no dé su brazo a torcer y se rinda, la disciplina no ha dado ningún fruto, ninguno. Esto era mi ejemplo. La convicción legal no suaviza el alma, pero la endurece. El tornar un corazón de piedra por uno sensible, el transformar un alma renuente a las cosas del Espíritu y disponerla para la vida de Dios, es una propiedad única del pacto de gracia y del Espíritu Santo y nunca ha estado dentro de los límites de la ley. Jamás, por medio de la aplicación de la ley fría, una persona se ha transformado y se ha vuelto suave ante el Señor. No puede ser, porque esa no es competencia de la ley. La ley nunca nos fue dada para ablandar nuestro perverso corazón. La ley fue dada para mostrarnos cuán duro es nuestro perverso corazón, para mostrarnos qué tan pecaminosos y la extensión de nuestro pecado y la altitud del pecado, pero nunca la ley fue dada para calentar, para transformar el corazón. La ley es un cañón, hermanos, que truena balas y maldiciones. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué decimos que la ley bota cañones de maldición, hermanos? Porque esta es la norma de la ley. Esta es la norma, esta es la regla que la ley. Vamos a personificar la ley. La ley le dice, muy bien, aquí estás delante de mí. Tú estás bajo maldición si no estás bajo todas mis demandas, ¿ok? Una de ellas te deja bajo maldición. ¿Queremos empezar con el primer mandamiento? Como el Señor le hizo al joven rico. Todo esto, Señor, desde mi juventud lo he guardado. Excelente la explicación que dio un teólogo, R.C. Sproul, de este evento. Porque el Señor obviamente no está pensando que por la ley Él fuera a ser salvo. ¿Me hago entender? Por eso dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Uno pudiera decir, el Señor le estaba diciendo, ¿quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. No, hermanos, estamos hablando de un maestro. Y le digo, muy bien, ¿quieres ser salvo? Muy bien. ¿Ya te has mirado en el espejo de la ley? A ver qué dice eso de tu alma. Oh, sí, siempre que me miro, Él me dice, no hay otro más obediente que tú, ¿verdad? Desde chiquito el espejo de la ley está diciendo, no hay alguien más obediente que tú.
Y el Señor le mira y dice, ok, empecemos con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. Toma a tu Dios y véndelo. Primero, ¿qué hizo este hombre? Dio la vuelta y se fue. No era más que un engaño de su corazón. La ley no tiene promesas de vida, hermanos. O las tiene en este sentido. Vida si permaneces en todas las cosas. Si no permaneces en todo, entonces estás bajo maldición. La ley solo tiene promesas para la justicia perfecta. Por lo tanto, una convicción legal no puede ir acompañada del fruto de un corazón derretido. Es como el martillo, hermanos. La ley es como un martillo y nuestro corazón como una piedra. El martillo puede romper la piedra en 1000 pedazos, pero cada pedazo sigue siendo una piedra dura. La desmenuza, pero el martillo no ablanda la piedra, la desmenuza, pero no la ablanda. Después de una mera convicción legal, el corazón suele ser más duro. Pues recuerde, esta es mi prueba bíblica, pues recuerde que la hipocresía de Judas lo llevó al robo, a la incredulidad, al peor crimen y luego a resolverlo con el suicidio. El pecado endurece. Todos los juicios de Dios sobre el mundo antiguo, ¿usted qué piensa del mundo antiguo? ¿Usted qué hubiera pensado de ser un sobreviviente, de los 8 sobrevivientes del diluvio, al usted ver toda una humanidad anegada en agua, de ver el juicio de Dios, de ver que el Señor cerró la puerta? ¿Cómo hubiera dicho usted, no, este Dios, mire, entonces salgo del arca a servirle? Pues hermanos, los descendientes de allí, un hijo vio desnudo a su padre y se burló, y fue maldecido por su padre. Hermanos, Sodoma y Gomorra no cambió a la gente. El diluvio no cambió a la gente, no la cambió. Los juicios de Dios no derriten el corazón de los hombres. Piense que los israelitas oyeron el trueno, vieron el relámpago en el monte Sinaí, la montaña ardiendo con fuego, algo singular, particular. No sé cuántos han visto tal cosa, nadie, ¿verdad? Tanto así que hubo oscuridad, hubo tempestad, tanto así que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando, y la gente dijo, no iremos a donde tú nos dices, de aquí no nos movemos, más bien vaya Moisés, vaya usted y hable por nosotros, algo así. Si el fuego va a caer sobre Moisés, sobre nosotros no, vaya Moisés, hable, porque tuvieron terror del Dios que estaban allí. 40 días después hicieron un becerro para adorarlo. 40 días después. No solo habían olvidado la ley, pecaron contra ese Dios al que supuestamente le temían, le tenían miedo. Se hicieron un becerro de oro. Hermanos, la fractura del alma que produce la ley es como, recuerdo, un caso de la vida real. Un hombre se fracturó la clavícula y le dijeron, no hay nada que hacer. ¿Qué tiene que pasar? Su clavícula fracturada debe producir ella misma un callo, algo duro. Se debe ella misma restaurar a sí misma, pero esa callosidad le va a quedar feita. ¿Sí? Está bien. Va a ser algo normal en su cuerpo. Bien. La fractura de la ley o la fractura que hace la ley es así. Aunque pueda fracturar el alma, el callo que produce es mayor y más fuerte. El entendimiento puede estar profundamente convencido, pero el corazón no se derrite. Él no tiene excusa de que ha pecado. Pero hermanos, por eso el Espíritu de Dios vino a convencer, porque el mismo Espíritu que convence el corazón también lo transforma.
Es el Espíritu de Dios, hermanos, que hace que el corazón duro se derrita como la cera. Qué inmenso el amor de Dios, hermanos, que no solo ofrece a Cristo como el Salvador, no solo provee un Redentor apartado desde la eternidad para pecadores condenados, sino que también envía el Espíritu Santo para derretir ese corazón y hacer que ese corazón duro ahora se abrace a ese Salvador que Dios mismo ofrece en el Evangelio. Una de las maravillas, hermano, maravilla de maravillas, es que el Señor tome un corazón de piedra y lo derrita y lo vuelva un corazón de carne. Hermanos, es muy distinto estar reprimido en sus pecados que ser transformado en sus pecados. Hermanos, ¿cómo le quitaremos el instinto felino a un tigre? ¿Cómo lo haremos? No podemos, hermano. A un tigre usted lo puede encerrar. A un tigre usted lo puede domar. Puede hacer que haga monerías como si fuera un perro. Pero siempre será un tigre. Después de 10 años de languidecer como un perrito, después de 10 años, póngale enfrente carne sangrienta y va a ver sus pupilas y va a ver sus garras, porque aunque fue reprimido en sus instintos, jamás fue transformado. El Señor es el único que toma un corazón tan brusco, tan duro, tan incrédulo, tan pecador, y lo transforma, hermanos. En nosotros el Espíritu no nos está reprimiendo de pecado, nos está convenciendo y transformando en el corazón. Qué inmenso amor del Señor. Humilla al corazón hasta el polvo, hasta que encuentra el sudor y la sangre de Cristo que cayeron sobre ese polvo. Esto siempre va acompañado de humildad, pues ¿quién contempla a un Cristo humillado y no se postra a adorarle? 1 Corintios 14:25 dice del incrédulo que entra a una reunión de la iglesia en sus cultos. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Un hombre renovado es más humilde bajo el sentido de su propia vileza, debido a que el Espíritu Santo mantiene firme el fundamento sobre el cual levantó esta obra. Es decir, ya que el Espíritu Santo edificó esta obra sobre la gracia inmerecida humillándolo, ahora va a edificar ese edificio sobre ese mismo fundamento, la humillación de su ser. Alguien dijo que mientras el Espíritu de Dios profundiza las raíces de la convicción del pecado más hacia abajo, nuestros frutos van a crecer más hacia arriba. Entre más el Espíritu Santo taladre y vaya al fondo, su fruto será mejor. Mire esta ilustración que pongo aquí. Un día David estuvo dispuesto a tomar la mujer de uno de sus hombres de confianza. Hay algo duro, hay textos muy feos, hermano, en la Biblia. Y cuando dice, le voy a nombrar 30 hombres de confianza de David, allí estaba Urías Eteo. Urías Eteo hubiera puesto su vida por el rey. De hecho, la estaba poniendo en la guerra por su rey. Urías era un hombre de confianza. David estuvo dispuesto a tomar la mujer de Urías. David estuvo dispuesto luego a mandar matar a su hombre de confianza. Porque esto le servía para tapar su pecado. Cuánta dureza pudo haber habido en el corazón de David. Otro día, después de este episodio, David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta?
Entonces 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. La misma mano, hermano, que no tembló para matar a Urías, ahora tembló para tomar un vaso de agua, diciendo: los hubieran podido matar. Yo no merezco esto. Es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obrando en un alma, transformando pecadores en corazones tiernos, sensibles. Este hombre de Dios se sobresaltó con temor, temor que no tuvo antes en su dureza, pero ahora lo tenía. Ese primer y grave pecado que endureció a unos, el que fue el primer escalón para descender más abajo, también ha sido el pecado que ha traído temor reverente para otros, con el que hasta hoy Dios los hace temblar. Piense eso. Ese pecado, quizás su primer pecado grave, que llevó a unos a endurecerse y a ir más hacia abajo, fue el que llevó a otros a ir al Señor y hacerlos temblar hasta el día de hoy. Porque el mismo fuego que endurece el ladrillo derrite el oro. Finalmente, hermanos, la convicción legal en sí misma solo tiende a la destrucción, la evangélica a la sanidad del alma. La convicción legal tiende a la destrucción. La ley es llamada en 2 Corintios 3:7 el ministerio de muerte, y en 2 Corintios 3:9 se llama el ministerio de condenación. La ley no presenta más que condenación al hombre. ¿Qué más le puede decir la ley a nuestro corazón cuando lo mira? Como qué cosa buena encuentra la ley. Él está con esa planilla, ¿verdad? Dice todas. Y empecemos, ¿no? Empecemos a chulear. ¿Qué puede decirnos? Nada, hermanos. La ley es el ministerio de condenación. Como el pecado es una transgresión de la ley, acusa por él, convence de él, declara culpable y juzga a muerte por él. Esta es la condenación que este ministerio ministra. Y esto hace a toda la posteridad de Adán verdaderos transgresores. Esto es lo que ministra a sus conciencias cuando son condenados. Cuando un hombre transgresor es situado delante de la ley divina y se le hace consciente de sus múltiples violaciones a la justicia de Dios, solo puede caer bajo condenación. Por decirlo de alguna forma, parado en el monte Sinaí, los hombres solo pueden percibir los terrores de la condenación. Su único consuelo está en otro monte, no en el Sinaí, en el Calvario. Sobre el monte del Evangelio, y solamente allí el hombre adquiere el consuelo del Señor. ¡Qué terrible! Judas probó lo que es ser quemado por los terrores de la ley, y para deshacerse de las punzadas saltó a las llamas del infierno, o al monte Calvario. Otros, por la gracia de Dios, sintiendo las terribles punzadas de la conciencia por su pecado, han saltado a la cruz del Señor, han sido asistidos por el Espíritu bajo convicción de pecado y han hallado salvación y salud para su alma. Así concluye el apóstol Pablo en Romanos 7. Esta declaración terrible, que en verdad es terrible, Romanos 7 es una descripción donde Pablo habla en primera persona, casi representando todo lo que es la vida cristiana. En verdad es una visión, es desde la perspectiva que Pablo la está retratando, un reflejo complejo de nuestra alma.
Pero hay que leer completo, hermanos, porque muchos se quedan en miserable de mí. Mire muy bien, 7:24. Después de que él ve su corazón, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él no terminó allí, como parándose en el monte Sinaí. ¿Qué dijo? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Si nota a dónde saltó Pablo? Cuando se mira a sí mismo, dice, qué miserable hombre de mí. Pero porque soy miserable, le doy muchas gracias a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. Si no hubiera sido por Jesucristo, quedamos en la miseria. En los dolores de la conciencia, uno descubre la enfermedad, el otro el remedio. A uno la conciencia, las punzadas de la conciencia les causa miedo, al otro esperanza. Al uno se le muestra la plaga incurable, al otro se le muestra el manantial de vida de la sangre de Cristo. Para uno, esos dolores son el dardo en el costado de un animal herido. Lo hace correr más lejos del que lo disparó, que el que le disparó. Para el otro, esos dolores son justamente el motivo para acercarse a Dios con esperanza. Si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. ¿No es gloriosa la gracia de Dios, hermanos? ¿Por qué usted fue el hombre al que el Señor hirió y no fue el siervo que salió a correr más lejos de Dios siendo herido? ¿Por qué usted se quedó allí esperando la sanidad de su alma? ¿Por qué donde la mayoría vio motivos para resentirse y evitar a Dios, usted encontró los motivos para estar más aferrado a Él? Hay gente que razona así: yo soy un vil pecador, yo sería un hipócrita siguiendo al Señor. ¿Por qué usted razonó? Soy un hipócrita, es mejor que me rinda al Señor. Porque alguien dijo, soy un perverso pecador, soy un mal hombre, es mejor que me aleje de Dios. Porque otro dijo, soy un mal hombre, es mejor que toque el borde de su manto y seré salvo. ¿Por qué lo que desanimó a muchos lo animó a usted? ¿Por qué la mayoría saltó a la condenación y usted saltó al Calvario? Pienso en esta ilustración, hermanos, que se puede decir claramente de cada uno de nosotros, sin duda, sin duda. Recuerdo que en alguna de las campañas del rey David, creo no estar mal que el rey David, al tomar un pueblo enemigo, los hizo acostar en el piso a todos. A todos sus enemigos los hizo acostar en el piso. Piense, todos los que están acostados en el piso son sus enemigos. Y él los conquistó. Y mandó a pasar una cuerda. 2 cuerdas, mueren. ¿Sí? 2 medidas de cuerda. ¿Sí? Porque dieron las 2 medidas de cuerda. 1, 2. Hasta aquí mueren. La tercera se salva. 2 mueren, 1 se salva. 2 mueren, 1 se salva. Imagínese estar usted ahí en el piso. Y la cuerda de la muerte le llegó aquí. Y de aquí hacia allá, los de la vida. Hermanos, usted y yo tuvimos la cuerda aquí. No por buenos, porque estábamos allí como enemigos de Dios. ¿No siente, hermano, que la espada del juicio de David cortó de aquí para allá y no usted? Piensa en sus hermanos, en sus primos, en sus padres. Porque usted en el Calvario y ellos no. El Espíritu Santo ha venido y le convenció de pecado y le transformó. La gracia solamente
y la obra del Espíritu Santo convenciendo de pecado, no dejándole a expensas de los dolores naturales de su corazón, o usted hubiera aprendido a lidiar con esos dolores de forma natural. La convicción evangélica dura mientras vivimos, y no se desecha esta convicción de pecado sino hasta cuando nos despojamos del manto del cuerpo, el día de nuestra muerte. Entonces se dejará el sentido del pecado, porque nos dedicaremos perfectamente a las alabanzas de nuestro Redentor. Sin esta convicción, tal cosa nunca hubiera sido nuestra parte. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a pensar en estas cosas. Oremos.